Buenos días niños, nos encontramos nuevamente en nuestra escuela dominical. Espero que hayan tenido una excelente semana y que estén muy ansiosos por lo que vamos a aprender esta mañana. Para comenzar, vamos a tener un momento de oración para conversar con nuestro Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias Padre Celestial por cada uno de los niños que se ha podido conectar hoy día en nuestra escuela dominical. Te pedimos, Señor, una bendición especial por cada uno de ellos y por su familia, Señor, que se han conectado en torno a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para continuar, vamos a entonar una hermosa alabanza. Que viajar en un avión, más que sentir esa gran emoción, más que gastar todo 1.000.000 en dulces y juegos que me hagan feliz. Nada llena más mi corazón que tu presencia, oh Dios. No hay nada más que quiera hacer que estar yo junto a ti. Es mi gran aventura, mi más grande emoción. Yo no te cambio por nada, a tu lado siempre viviré, de ti nunca me separaré. Más que escalar, nunca parar, sentir que a la cima yo puedo llegar. Más que ganar, ser el campeón, más que anotar ese último gol. Nada llena más mi corazón que tu presencia, oh Dios. No hay nada más que quiera hacer que estar yo junto a ti. Es mi gran aventura, mi más grande emoción. Yo no te cambio por nada, a tu lado siempre viviré, de ti nunca me separaré. Nada llena más mi corazón que tu presencia, oh Dios. No hay nada más que quiera hacer que estar yo junto a ti. Es mi gran aventura, mi más grande emoción. Yo no te cambio por nada, a tu lado siempre viviré, de ti nunca me separaré. Bueno, después de haber cantado esta alabanza, vamos a hacer memoria sobre la lección que aprendimos la semana pasada. ¿La recuerdan? Yo sé que sí. Hablamos de Moisés, ¿verdad? Moisés significa sacado de las aguas. Y la historia de Moisés, nos contó nuestra amiga curiosa, se encuentra en el libro de Éxodo. Perfecto. Y Éxodo significa salida. Muy bien, están pero secos en lo que hemos ido aprendiendo. Bueno, la lección de la semana pasada se trataba de Moisés. Moisés, como dice su nombre, fue sacado de las aguas porque su mamá
lo puso en una canastita en el río para salvarlo, ¿cierto? Y la hija de Faraón estaba bañándose allí en el río, encontró la canastita y adoptó a este niñito como su hijo, lo crió junto con los egipcios. ¿Y qué pasó después? Él se empezó a dar cuenta de los maltratos que sufría el pueblo de Israel por parte de los egipcios. Entonces un día, cuando él ya era mayor, vio cómo un egipcio estaba castigando a un israelita y él lo mató. A raíz de eso, Moisés tuvo que huir de Egipto a tierra de Madián, donde muchos años vivió allí siendo pastor de ovejas, cuando Dios lo llamó para que él pudiera salvar al pueblo de Israel. Todo eso yo lo aprendí el domingo pasado con la lección que nos enseñó la tía Marilyn. El tesoro de la semana pasada se encontraba en Éxodo 2:25 y decía: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Esta historia quedó inconclusa, lo recuerdo, y este domingo vamos a ver cómo continúa. Así que ahora vamos a ir a una alabanza y luego vamos a continuar con la lección de este domingo. Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver, que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver que como tú no hay otro igual, que tu amor es real. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver que como tú no hay otro igual, que tu amor es real. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Mamá, ¿pero qué estás haciendo? Ay, hijito, pero ¿no ves? Estoy higienizando mis manos porque con todo este asunto de la pandemia uno tiene que lavarse las manos frecuentemente. Y ya llevamos más de un año en todo esto que es la pandemia, que pensamos que iba a ser más pasajera, pero sin embargo ha durado harto tiempo y aquí estoy con mis manitos ya limpias y estoy usando mi protección, mi escudo facial y la mascarilla
para no contagiarme. Y sabes, hijito, que todo, préstame una toallita, por favor. Esto me hace pensar en el pueblo de Israel y los egipcios, que también estuvieron en una pandemia y en una situación parecida, que les voy a contar lueguito en 3 segundos. Y en 1, 2 y 3 estoy aquí de nuevo, queridos niños, para contarles la lección de hoy, que tiene que ver algo con la pandemia que le sucedió. Bueno, esta historia en realidad, primero que todo les voy a contar que se encuentra en el segundo libro de la Biblia. Como ustedes sabrán, después de Génesis viene el libro de Éxodo y podemos encontrar esta historia en los capítulos del 5 al 12 del libro de Éxodo. Y saben ustedes que esta historia le ocurrió a un personaje llamado Moisés, que estaba junto a Aarón y que, como saben ustedes, el pueblo de Israel se encontraba en Egipto por la gran hambruna que había habido, ¿cierto? Y entonces ellos estaban ahí para poder encontrar alimento necesario, pero en un momento pidieron permiso al faraón para ir a poder ofrecer sacrificios a Dios a las afueras de Egipto. Y el rey egipcio o faraón, ¿cierto?, no les permitió eso porque según él dejaban los israelitas de trabajar y era necesario que ellos hicieran muchos ladrillos para las construcciones que estaban realizando. Entonces habló Moisés y Aarón con faraón y él no les quiso dar permiso. Y entonces Dios envió unas plagas para que pudiera el pueblo de Israel salir, pero Faraón era tan tosudo, era tan terco que no quería entender la petición que habían hecho Moisés y Aarón y no permitía que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto. Y saben ustedes que estas plagas duraron 9 meses y ya nosotros podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que ese es un tiempo bastante largo en donde uno ya está cansado, ¿cierto? En el caso nuestro de usar mascarilla, de lavarnos las manos a cada rato, de no poder saludarnos de besos, de abrazos, ¿cierto? Y el pueblo de Egipto estuvo 9 meses con estas plagas. La primera de ellas fue esta que vemos aquí, en donde las aguas se convirtieron en sangre durante 7 días. Imagínense lo que es eso. Durante 7 días el pueblo de los egipcios, ¿cierto?, no tuvo de dónde sacar agua para beber, para cocinar, para lavarse. Imagínense, las dueñas de casa deben saber lo difícil que debe ser eso, porque todo estaba convertido en sangre y el río Nilo, que es el río que riega gran parte del pueblo de Egipto, estaba también convertido en sangre. Por lo tanto, imagínense, ahí no puede vivir nada, no pueden vivir los peces, todo se debe haber muerto, debe haber sido una podredumbre, eso es. Y deben haberse sentido terriblemente mal. Durante 7 días las aguas convertidas en sangre, y Faraón dijo que no, los egipcios se deben quedar allí. Después de eso vino otra plaga, la plaga de las ranas. Imagínense, por donde uno viera, habían ranas saltando por aquí, por allá y haciendo ese ruido tan especial que hacen ellas, crack, crack, crack. Todo el tiempo debe haber sido un ruido pero espantoso y ya deben haber estado cansados los egipcios, pero Faraón volvió a decir que no dio permiso para que los israelitas salieran. Después de eso vino otra plaga, en donde, por donde anduvieran, habían piojos. ¿Y saben ustedes dónde más se van los piojos? Es a la cabeza, ¿cierto? En el caso mío, por ejemplo, si yo tuviera piojos con este pelo que tengo así crespo, ¿cierto?, sería súper difícil tratar de sacarme los piojos. Y saben ustedes que para evitar eso, es por eso que los egipcios usaban su pelo rapado casi todo, ¿cierto? Y se ponían encima este pedazo de género que usaban habitualmente para evitar los piojos. Y el Señor les mandó piojos durante muchos días y sin embargo Faraón volvió a decir no y no autorizó al pueblo a salir. Después de eso vinieron algo que también nosotros conocemos mucho, una plaga de moscas.
¿Se fijan ustedes qué desagradable es cuando de repente andan volando por ahí en la casa entre los alimentos, 1, 2 o 3 moscas? Pero esta era una plaga, eran muchas moscas por todos lados, seguramente se paraban, pasaban por el pelo, por la comida, ¿cierto? En todos los lugares estaba todo lleno de moscas y se multiplican tan rápidamente que debe haber sido terrible. Y Faraón volvió a decir que no, el pueblo se queda trabajando. Luego vino otra plaga que afectó al ganado, en donde todo el ganado de los egipcios murió sin saber por qué. Y sin embargo, el ganado de los israelitas permaneció con vida y aún así Faraón no ablandó su corazón y volvió a no autorizar a los israelitas a que salieran de Egipto. Luego, Moisés y Aarón tiraron tiraron ceniza hacia el cielo y cuando cayó la ceniza, cayó sobre la gente y eso le produjo llagas a todo el mundo. Imagínense, a veces uno se corta el dedo, ¿cierto? O tiene una pequeña heridita, lo que molesta, a veces se la pasa a llevar y le vuelve a doler. Estas personas, los egipcios, tenían llagas y heridas por todos lados y les dolía y les molestaba y seguramente no podían ni dormir bien, ni menos trabajar, ni nada. Pero Faraón volvió a decir otra vez que no y no autorizó al pueblo a salir. Luego cayó desde el cielo unos tremendos granizos. Días y días lloviendo, truenos, relámpagos y estos granizos que caían, ¿cierto? Que son pelotitas como de nieve, ¿cierto? Que a veces nosotros las encontramos tan bonitas cuando caen así despacito y un poquito nomás. Pero en esto los granizos eran tremendamente grandes y aplastaban seguramente todo el sembrado. La fruta también debe haber caído por el golpe que producía este granizo y debe haber quedado Egipto todo devastado y aún así Faraón volvió a decir que no. Después vinieron también algo que hay mucho en el campo, las langostas. Una plaga de langostas en donde estaban por todos lados y saltaban y se comían el pasto, lo poco y nada que ya debe haber quedado después de el agua convertida en sangre, ¿cierto? Después de la plaga de los piojos y del granizo y de todo esto. Las langostas vinieron, pero Faraón todavía estaba con su corazón endurecido y dijo que no a la salida del pueblo de Israel. Luego vino una oscuridad en todo el país. En toda la región donde habían egipcios estaba todo oscuro durante 3 días y 3 noches. Pero donde estaban los israelitas no aconteció esto. Imagínense estar a oscuras durante 3 días y 3 noches sin poder verse, estando chocando uno con otro y sin poder ver hacia dónde está, por ejemplo, el alimento, dónde está la comida, dónde tengo que ir a trabajar, nada. Estaba todo oscuro, oscuro, oscuro y Faraón aún así, su corazón fue endurecido y dijo que no a la salida de Israel. Finalmente llegó la muerte de los primogénitos y esto fue realmente tremendo porque murió en todo Egipto todos los primeros hijos de todos los egipcios y por supuesto murió también el hijo de Faraón y con eso él se puso muy triste y finalmente dejó salir al pueblo de Israel para que pudieran salir a ofrecer sacrificios al Dios eterno. Y entonces tengo para ustedes el versículo de esta semana que se encuentra en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí tenemos el versículo que es el tesoro de esta semana para que tú lo aprendas. Romanos 8:31. Y te desafío a ti, jovencito, señorita, a ti, niño, a ti, niña, y también, ¿por qué no, a alguno de los adultos, a que manden su versículo, su tesoro, ¿cierto? Que se encuentra en Romanos 8:31 para que lo podamos compartir la próxima semana. Esa ha sido la lección de hoy. Jesucristo es mi Salvador, y por siempre daré
la Rosita por la lección que nos acaba de compartir. Se dieron cuenta que el faraón tenía un corazón muy duro y por ningún motivo quería que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Imagínense, vinieron 10 plagas para los egipcios y el faraón no quería dejarlos salir. ¿Recuerdan algunas? A ver, vinieron piojos, moscas, langostas, granizos, de los que nos podemos acordar. A ver, hubo oscuridad y la triste muerte de los primogénitos, que también lamentablemente sacudió a Faraón porque murió su hijo y allí Faraón dejó que el pueblo de Israel ya saliera de Egipto. Recordemos el tesoro para esta semana que se encuentra en Romanos 8:31. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso fue lo que sucedió en la historia que vimos hoy. Pasaron muchas plagas, ¿cierto? 10 plagas, pero Dios en todo momento protegió al pueblo de Israel y nada les pasó a ellos. Recordemos también que aprendamos nuestros versículos y podamos enviar el video para que podamos ver cómo se han ido aprendiendo ustedes también estos tesoros. Yo también me lo voy a aprender. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, hemos llegado al final de nuestra escuela dominical. Fue un gusto para mí poder acompañarlos hoy día. Les mando un abrazo cariñoso a cada uno y también un cariñoso saludo a todos los que estuvieron de cumpleaños esta semana. Espero que lo hayan pasado súper bien. Muchas bendiciones para ustedes, que tengan súper linda semana y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!